¿Te imaginas enfrentarte a un enemigo sin previo aviso cuando el cielo se abre en una lluvia mortal de proyectiles? Hoy desvelaremos el misterio de la plumbata, el arma que cambió la faz de las legiones romanas y cuyos secretos aún desafían a los historiadores. Quédate con nosotros para descubrir cómo un dardo de plomo pudo transformar la estrategia militar y sembrar el pánico en el campo de batalla. Nuestra historia comienza en una época de constantes desafíos. Aunque el corazón de Roma durante la República y el Alto Imperio latía con las explosiones de las batallas de infantería, el ejército romano no se quedó estático ante los cambios. Con el advenimiento del Imperio tardío, cuando las fronteras se extendieron y la amenaza de invasores se volvió inminente, surgió la necesidad de reinventar la estrategia militar. ¿Qué arma podría ofrecer la ventaja necesaria en un campo de batalla cada vez más dinámico y disperso? La respuesta se encontraba en un objeto aparentemente sencillo, pero letal: la plumbata. A diferencia del pilum tradicional, la famosa jabalina que se lanzaba desde distancias cortas de 15 a 20 metros, la plumbata se diseñó para cubrir un espectro de combates diferente. Con la capacidad de alcanzar hasta 80 metros, esta lluvia de dardos ofrecía a los legionarios la posibilidad de hostigar al enemigo desde una distancia segura. ¿Te imaginas la tensión y el vértigo de presenciar cómo, en un solo movimiento, una ráfaga de plumbatas atravesaba el aire con una precisión casi inhumana? El diseño de la plumbata era un ejemplo magistral de ingeniería militar. Cada proyectil, conocido comúnmente como plumbata mamillata, combinaba forma y función de manera ingeniosa. Una punta metálica perforada, pensada para facilitar la penetración, y un núcleo central reforzado con plomo que proporcionaba la masa necesaria para una trayectoria estable y contundente. Este equilibrio perfecto entre ligereza y peso le permitía caer con fuerza, atravesando escudos y armaduras. Además, existía una variante denominada triboyata, un diseño aún más intrigante que parecía convertir el arma en una trampa letal, con protuberancias adicionales capaces de obstaculizar el avance enemigo. ¿Podría este detalle oculto ser la clave que explicara su efectividad en distintos escenarios de combate? Para apreciar la innovación de la plumbata, es esencial entender el contexto en que surgió. Durante el periodo del Imperio tardío, la evolución de las tácticas militares llevó al protagonismo de una caballería ágil y a la necesidad de defender largas fronteras. Las unidades de caballería, estacionadas en puntos estratégicos, se movilizaban rápidamente para hacer frente a invasores. Sin embargo, el combate no era solo una cuestión de maniobras veloces. La guerra se libraba en múltiples frentes y la infantería seguía siendo vital. En este escenario, la plumbata emergió como un arma polivalente, permitiendo a los soldados adaptarse tanto a la defensa como al ataque, una herramienta flexible en manos de un ejército que debía cubrir vastos territorios y enfrentar amenazas variadas. Pero, ¿cómo se integraba la plumbata en el arsenal diario del legionario? Las fuentes antiguas nos ofrecen una visión fascinante. Los manuales tácticos de la época detallan que este dardo era guardado estratégicamente en el reverso del escudo, permitiendo a los soldados tenerlo siempre a mano. También se empleaban cercados de cuero para facilitar su extracción en el fragor del combate. Imagina estar en medio del caos, con el enemigo a la vista y contar con la certeza de que, al instante, podrías lanzar una ráfaga de plumbatas que, combinadas con la fuerza de gravedad, impactaran desde ángulos inesperados, dejando a los oponentes sin respiro. La eficacia de la plumbata no solo residía en su diseño, sino también en su modo de lanzamiento. Una técnica precisa, el brazo moviéndose de abajo hacia arriba, liberando el proyectil con el ángulo perfecto, garantizaba que el arma alcanzara distancias impresionantes y cayera con fuerza directa. Esta forma de lanzamiento, validada tanto por estudios arqueológicos experimentales como por la interpretación de fuentes antiguas, transformó el campo de batalla. Cada lanzamiento era una promesa de caos para el enemigo, un recordatorio de que, a veces, la victoria se definía a través de la precisión y la estrategia antes que por la mera brutalidad. ¿Pero qué significaba realmente esta innovación para el ejército romano? En las legiones del Ilírico, por ejemplo, se registraron historias de grupos de aproximadamente 6.000 soldados que se especializaron en el uso de la plumbata.
Estas unidades, reconocidas por emperadores como Diocleciano y Maximiano, se ganaron no solo el respeto por su habilidad, sino que también se convirtieron en símbolos de una estrategia renovada, que combinaba la agilidad del combate a distancia con la fuerza del cuerpo a cuerpo. Se decía que estos legionarios, equipados con plumbatas, podían cumplir el doble papel de infantería y arqueros, disparando una lluvia de dardos que debilitaba las líneas enemigas antes del choque definitivo. La plumbata, sin embargo, no se limitó únicamente a los campos de batalla terrestres. Existen teorías, aunque aún no confirmadas por pruebas concluyentes, de que también podría haber sido utilizada en asedios y, posiblemente, en batallas navales. ¿Te imaginas un proyectil que, lanzado desde lo alto de una fortificación o incluso entre barcos, pudiera alterar el curso de un asedio? La combinación de la fuerza de la gravedad y la inercia del metal pesado hacía de la plumbata un arma polifacética, adaptable a diversas situaciones y siempre impredecible para el enemigo. Otro aspecto fascinante de la plumbata es cómo se ha preservado su imagen en el arte y la numismática. Algunas monedas de la época tardía, como el aureus de Constantino y las emisiones de Diocleciano, incluyen figuras que aparentemente sostienen estas mortales armas, resaltando la importancia simbólica de la plumbata en la propaganda imperial. Podría ser que, más allá de su función práctica, esta arma representara un emblema del poder y la renovación estratégica del Imperio Romano. El debate entre historiadores y numismáticos se mantiene vivo. Mientras algunos expertos, como Sylvain Stew, defienden que las representaciones en las monedas son un claro homenaje a la plumbata, otros argumentan que lo que se muestra podría ser simplemente una estilización o una alusión a la jabalina tradicional. Sea cual sea la verdad, esta discusión nos invita a reflexionar sobre cómo la imagen y el símbolo de un arma pueden trascender su función física y adentrarse en el imaginario colectivo. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre poder, propaganda y la evolución de las técnicas de combate? Así, la plumbata se revela como algo más que un proyectil. Es el reflejo de una época de transición, de adaptación y de ingenio. En un imperio que se enfrentaba a amenazas tanto externas como internas, cada innovación contaba. La plumbata no era solo una herramienta de guerra, era parte de una estrategia mayor que combinaba tradición y modernidad. Imaginar a esos legionarios en pleno fragor del combate, confiando en la precisión de su lanzamiento para sembrar el pánico en las filas enemigas, nos conecta de forma directa con un pasado lleno de dramatismo y determinación. Pero, ¿qué sucedió con la plumbata una vez que el horizonte del imperio comenzó a declinar? Las evidencias arqueológicas nos indican que, a partir del siglo VI, esta arma desapareció casi por completo del equipamiento militar romano. La desaparición de la plumbata no solo marcó el fin de una era en la táctica militar, sino que también dejó un enigma. ¿Por qué una herramienta tan innovadora y letal fue dejada de lado? Algunos historiadores sugieren que los cambios en la forma de guerrear, junto con la transformación de las estructuras militares y políticas del imperio, hicieron que la plumbata perdiera su practicidad. Otros piensan que la evolución tecnológica permitió el desarrollo de armas aún más sofisticadas que reemplazaron a este dardo de plomo. ¿Será que la propia naturaleza del cambio en el arte de la guerra forzó el adiós a este poderoso invento? Aunque las respuestas definitivas sigan eludiéndonos, lo que es innegable es que la plumbata dejó una huella indeleble en la historia militar. Su diseño, su capacidad para transformar el combate a distancia y su rol en batallas cruciales hablan de un ingenio sin parangón. Cada fragmento de arcilla, cada traza en una moneda y cada testimonio de los antiguos resuena con la fuerza de una innovación que, durante siglos, sorprendió y dominó a sus adversarios. Mientras avanzamos en este viaje por el tiempo, cabe preguntarse, ¿qué lecciones puede ofrecernos la historia de la plumbata en el mundo actual? En una era en la que la tecnología militar continúa evolucionando a pasos agigantados, la historia de un arma aparentemente sencilla pero tremendamente efectiva nos invita a reflexionar sobre la importancia de la innovación y la adaptación.
¿No es acaso un recordatorio de que, en el campo de batalla y en la vida, la capacidad para reinventarse puede marcar la diferencia entre el triunfo y la derrota? De hecho, pensar en la plumbata es adentrarse en un mundo en el que cada detalle contaba. Cada ángulo de la punta, cada gramo de plomo, estaba calculado para maximizar el impacto y confundir al enemigo. Este nivel de precisión en una época en la que los métodos de producción eran rudimentarios es, sin lugar a dudas, una muestra del genio militar romano. Hoy, al mirar atrás, nos hacemos la pregunta: ¿cuántos de estos secretos se han perdido en los anales del tiempo y cuántos aún esperan ser descubiertos por futuras generaciones de investigadores? Aunque gran parte del conocimiento sobre la plumbata se ha transmitido a través de fuentes fragmentarias y representaciones artísticas, su impacto en el desarrollo militar no puede ser subestimado. Esta arma no solo marcó un antes y un después en la estrategia romana, sino que dejó un legado que sigue despertando la curiosidad de historiadores, arqueólogos y entusiastas de la historia por igual. ¿Será posible que, en algún rincón olvidado de un antiguo campamento romano, se conserven aún más pistas sobre su fabricación y uso? A medida que concluimos este recorrido por el universo de la plumbata, la pregunta final resuena con fuerza. ¿Qué otras innovaciones perdidas podrían, como este formidable dardo de plomo, haber jugado un papel decisivo en la formación de la historia? Te invito a reflexionar sobre ello y a explorar las historias ocultas que cada fragmento del pasado tiene para contarnos. La historia de la plumbata es, en definitiva, un testimonio del ingenio humano en tiempos de crisis. Desde su diseño meticuloso hasta su impacto devastador en el campo de batalla, esta arma nos habla de una época en la que cada innovación era vital para la supervivencia. ¿Qué otras lecciones crees que guarda el pasado sobre la adaptación y la estrategia? Te invito a dejar tus comentarios, a compartir este vídeo y a suscribirte para seguir descubriendo los secretos de la historia con nosotros. Recuerda, cada rincón del pasado es un portal al presente y juntos podemos aprender de los aciertos y errores de nuestros antepasados para construir un futuro mejor. ¡Hasta la próxima!